estamos, amigos televidentes, en nuestra principal sección, la entrevista. Hoy contamos con la grata presencia del amigo Plácido Rosa, quien es vicepresidente de la firma March, Franco y Acra, un gran amigo, un gran conocedor de la industria aseguradora dominicana y también del ámbito de la seguridad social. Plácido, como siempre, bienvenido a nuestro espacio y tu espacio, el mundo del seguro. Gracias, buenas tardes, José Manuel. Para mí, como siempre, pues un placer estar aquí y compartir un poco de tiempo con ustedes. Bien, Plácido, hay unos movimientos importantes en todo el ámbito empresarial. Ya se eligió una nueva directiva en el CONEP, presidida por el amigo Rafael Blanco Canto, don Papo Blanco, y dentro de la cual hay una importante figura de la industria del corretaje de seguros, nuestra mutua amiga Laura Peña Izquierdo. ¿Qué opinión te merece la elección de una miembro importantísima de ADOCOSE frente a esta institución que aglutina al nivel más alto del empresariado dominicano? Definitivamente ese es un movimiento importante. Como tú bien sabes, el corredor de seguro es un aliado, es un asesor de primer nivel para el empresario en todo lo que tiene que ver con el análisis de riesgos y el diseño de programas de cobertura para proteger el patrimonio del empresario en sentido general, de manera que cada vez más eso implica que el sector empresarial está claro de cuán importante es la figura del corredor como un asesor clave al momento de proteger el patrimonio, de proteger la vida, todos los intereses del empresariado. Muy bien. Nosotros entendemos que además de ADOCOSE está representado todo el sector asegurador, entiéndase la Cámara Dominicana de Aseguradores, la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones y la Asociación Dominicana de Administradores de Riesgos de Salud, porque este es el sector asegurador de la República Dominicana, y en el CONEP lo que hay son sectores representados. Nosotros estamos muy contentos con esta elección de Laura, que es una persona conocedora de todo el sistema y además con una experiencia que viene de ser presidenta de ANGE y que fue presidenta de ADOCOSE y que siempre se ha mantenido en la directiva de ADOCOSE, de tal forma que nosotros queremos felicitar tanto a Laura de manera pública como a ADOCOSE por esa importante posición dentro del comité ejecutivo del CONEP. En otro orden, Plácido, tú durante muchos años has sido miembro de COPARDON, la Confederación Patronal de la República Dominicana, y también ahí vienen nuevas elecciones. Pues ya el amigo González, Jaime González, que es el presidente de COPARDON, ya fue electo como miembro de esa junta del Consejo Directivo, Consejo Ejecutivo, del Comité Ejecutivo del CONEP. Por tal razón, vendrán nuevas autoridades, un nuevo presidente. Tengo entendido que el amigo Joel Santos va para allá. ¿Qué tú puedes decirnos de estos asuntos de COPARDON que tienen mucha incidencia en el aspecto de la seguridad social? Sí, ciertamente Jaime González ha hecho un excelente trabajo al frente de COPARDON. COPARDON es una entidad muy cercana al CONEP. Maneja toda la parte que tiene que ver, toda la relación sociolaboral del sector empresarial, de frente al sector gubernamental, de frente al sector laboral, de manera que hace un papel muy importante en ese sentido. Ciertamente, como indicas, Jaime ahora está en el CONEP y nuestro amigo Joel Santos pues asumirá eventualmente la presidencia de COPARDON. Tú conoces la capacidad de trabajo también de Joel, de manera que tenemos muy altas expectativas de que COPARDON seguirá haciendo ese trabajo muy importante para el sector empresarial en cuanto al manejo de la parte sociolaboral, de las relaciones sociolaborales hacia el sector gubernamental y hacia el sector laboral. O sea, ser parte de ese tripartismo con que manejamos las relaciones sociolaborales en República Dominicana. Plácido, esta semana, precisamente el miércoles en la noche, la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, que preside nuestro mutuo amigo Carlos Ramón Romero, hizo su acostumbrada fiesta de Navidad. Y en su discurso, el amigo Romero decía que la industria aseguradora dominicana tiene muchas oportunidades, porque apenas el 2% de las viviendas están aseguradas, y demandó
que el Estado Dominicano asegure las obras públicas que no son del gobierno de turno, son del pueblo dominicano. Y que hay que reinventar la industria para ir a nichos de mercado que no son los tradicionales y utilizar la tecnología que tenemos hoy a mano para hacer negocios de manera diferente. ¿Qué opinión te merecen esas declaraciones del amigo Carlos Romero? Bueno, rápidamente tú has planteado 3, 4 temas claves para nuestro mercado. Empezaste hablando del tema de seguros de viviendas. Tenemos un índice bajísimo en República Dominicana. Ese es un tema que tenemos que abordar. Y tenemos que abordarlo principalmente por las viviendas verticales que tenemos en República Dominicana. La mayoría de nosotros en las ciudades importantes vivimos en torres. Y hay que saber que cuando se vive en una torre, por ejemplo, no solamente se tiene el riesgo propio por la parte que se ocupa como vivienda, sino que se corre el riesgo de todos los demás condóminos en un determinado edificio, de manera que cualquiera que pueda resultar afectado en el edificio, un edificio de 10, de 20, de 30 apartamentos, pues eso afecta a todo el resto. Sin embargo, en nuestro país no hay la cultura de asegurar y ahí tenemos una alta exposición. No solamente en forma individual para la familia propietaria de ese condominio, de esa habitación, de ese lugar de habitación dentro de ese condominio, sino incluso a nivel de Estado. Pensemos lo que sería una ciudad como Santo Domingo, con las torres que tenemos. Si ocurriera un evento de gran magnitud, un terremoto, y tuviéramos obstruida la ciudad con cantidad de daños en estos edificios, y no hubiera seguro para reponerlos o para ni siquiera remover los escombros, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién va a buscar esa plata? Ese es uno de los temas que tú planteas. De otro lado, tú mencionas el tema de las obras públicas. Ese es otro gran reto que tenemos como nación. A la verdad que los gobiernos hacen importantes inversiones. El nivel de inversión que ha hecho República Dominicana en infraestructura en los últimos años, desde hace muchos años ya, pues es una inversión enorme. Ahora mismo el gobierno está invirtiendo un dinero significativo en lo que es el programa de la tanda extendida en el Ministerio de Educación, pero el tema de asegurar esas edificaciones pues no se toma en cuenta, no es una prioridad en nuestro país. Sin embargo, de nuevo, el mismo ejemplo anterior, si tuviéramos un siniestro de gran importancia, sobre todo del tipo temblor de tierra, terremoto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a reponer todas las propiedades que pudieran resultar afectadas? Por último, tocaste el tema de aprovechar las oportunidades de expandir nuestro mercado de seguros. Ciertamente, el índice si vemos lo que es el seguro como parte de nuestro PIB total, observaremos que está muy por debajo de incluso países de la región. Eso significa que tenemos una gran oportunidad ahí. Es simplemente cuestión de enfocarnos en diseñar productos que sean adecuados a esos compradores de menores recursos que puedan llegarle en forma muy fácil. Y creo que ahora se nos abre una oportunidad con el tema de los subagentes, donde vamos a tener, ya tenemos el banco llevado al último punto donde se da servicio. Hoy el banco mediante un subagente está en cualquier lugar. Es muy probable que ese mismo subagente sea un punto de venta para seguros de bajo costo, para la gente que pueda comprar un seguro de vida de 20 mil pesos, de 50 mil pesos, de 100 mil pesos, que pueda comprar un seguro para el contenido de su vivienda, aunque sea humilde, de montos relativamente bajos. O sea que definitivamente tenemos ahí muy buen chance de impulsar el mercado de seguros en la República Dominicana. Don Plácido, qué bueno que usted trató varios temas que, como decíamos fuera del aire, a inicios de año, cuando usted vino, se mantienen algunos de los retos importantes de nuestro sector que no se le dieron respuesta este año, aunque se están trabajando en ellos. Por otro lado, un tema importante, y usted que es bien conocedor del sistema dominicano de seguridad social, son los centros de atención primaria. ¿En qué estamos con eso? La población quiere saber, y el mercado también. Ese es un tema
muy, muy importante, que ha estado en el tapete prácticamente desde el inicio mismo de la seguridad social. De hecho, fue quizá días antes u horas antes de que se aprobara el PDCS como una alternativa del Plan Básico de Salud, que se determinó que no entraran en servicio los centros de atención primaria, sino que se permitiera el acceso directo a los afiliados, directo a los especialistas de niveles más altos. Y eso ha impactado mucho, muy significativamente el costo de la prestación del servicio en República Dominicana, porque el centro de atención primaria, de un lado, es lo que permite, de una manera, prestar un servicio razonable, adecuado, a un costo también razonable. El acceso directo a médicos de segundo o de tercer nivel encarece mucho el sistema. En cuanto al inicio de los centros de atención o de la atención primaria, yo pensaba que ese iba a ser uno de las cosas que se iban a lograr en este periodo gubernamental, porque en tiempos anteriores se había argumentado que no se quería poner ruido dentro del sistema por los temas de políticos reiterados de elecciones cada 2 años y cosas como esa. Sin embargo, en este periodo donde íbamos a tener unas elecciones en 4 años, desde el inicio del gobierno, pensaba que se iba a resolver ese problema. Sin embargo, sigue aparentemente estancado por temas de una lucha de poderes entre sectores que no lo quieren ver. Sin embargo, esto tiene un impacto enorme en el sistema, en la sostenibilidad financiera del sistema y curiosamente también en la calidad del servicio que reciben los afiliados. Porque si bien es cierto que el poder acudir a un médico de segundo o tercer nivel representa una facilidad, una comodidad para mucha gente del sistema, el que no existan los centros de atención primaria representa una limitante de uso del servicio para las personas de más bajo ingreso. Porque, para poner un ejemplo, cuando un obrero tiene que buscar cualquier cifra, 500 pesos, para ir a una consulta a un médico de segundo o de tercer nivel, esa persona probablemente está usando todo su ingreso de un día para usarlo solamente en una consulta médica, y entonces es muy fuerte, es un peso muy fuerte en la economía de esa persona del primer nivel de trabajadores en nuestro país. Entonces eso es una traba, no puede acudir en eso. Sin embargo, creo que de todas maneras en el año que viene se va a dar una situación que pudiera ayudar a esto, y es que habrá un cambio en el sistema de seguridad social. Figuras claves como la del superintendente llegan a su término el año que viene. Tendremos nuevas autoridades. Estas autoridades que terminan han tenido un reto, que lo han ejecutado, lo han llevado a cabo. Sin embargo, quizás el reto que tengan las autoridades entrantes a nivel de Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales sea precisamente impulsar el inicio del primer nivel de atención. Perdóname, Franklin. Acaba de tocar el amigo Plácido un tema crucial para el sector, que es precisamente la sustitución del superintendente de salud y riesgos laborales. Ya recientemente hubo una sustitución del superintendente de pensiones, que quedó a cargo de un asegurador. Tú conoces muy bien a nuestro amigo Ramón Contreras. Como tú eres un hombre también informado, ¿cuáles son los candidatos que se mencionan para ocupar esa importante posición del Sistema Dominicano de Seguridad Social en la CISALRIL? Mira, que eso parece un secreto muy bien guardado, que yo no sé realmente quiénes están como candidatos. Dando una orejita, Plácido, que no tengo idea de candidatos, para quiénes están como candidatos para el puesto. Habrá mucha gente, aquí hay mucha gente con la capacidad para hacerlo. Esperemos que se elija a una persona capaz de manejar el nivel de presión que normalmente hay en ese puesto, porque ahí confluyen muchos sectores. Ahí está el tema primero está el tema sobre todo de los prestadores, que no tienen una supervisión como la deberían tener de acuerdo al diseño de la ley.
Y entonces ahí a veces la superintendencia se siente un poco maniatada, un poco con muy poco margen de movimiento de frente al prestador, que es clave en todo el sistema. Entonces ahí creo que quien sea la persona elegida, que espero sea un profesional con la capacidad para asumir el reto que nos viene en los próximos años del sistema, pues tenga esa capacidad sobre todo, de conciliar esos intereses, pero siempre pensando en el protagonista del sistema de seguridad social, que es el afiliado. Muy bien, por otro lado, usted tocó en su respuesta anterior y mencionó la sostenibilidad financiera del sistema. Otra pregunta que va asociada a eso, en el sistema dominicano de seguridad social, es ¿cómo podremos evitar o mejorar los índices de elusión y evasión? Estas empresas que declaran, grandes pymes, empresas pequeñitas que declaran personas por debajo del salario que ganan para pagar menos seguridad social, pero exigen todos los servicios. Por ejemplo, en la parte de salud, lo exigen igualito que si pagaran más y son así altamente exigentes. Y aquellos que ni siquiera están registrados en la tesorería porque mantienen un nivel informal. O sea, ¿qué cosas ustedes han visto ahí que pudiera ayudar a que eso pueda ir subsanando en el tiempo? Ese es un problema, ese es otro de los problemas que amenaza la sostenibilidad del sistema, el tema digamos que el aporte de recursos adecuado a la necesidad del sistema, de parte de ese nivel de empresas, a veces pequeñas. Hay otras empresas que son virtuales, que es una solución muy extraña que se ha encontrado a un elemento que plantea la propia ley, que es la cobertura para la gente que queda en el famoso régimen contributivo subsidiado que tiene nuestra ley, pero que no ha habido forma de enmarcarlo dentro de la práctica y que puedan aportar y recibir los servicios. En cuanto al tema de elusión, de evasión, eso entiendo correspondería a la tesorería de la Seguridad Social, el dar seguimiento para validar que los aportes que hace cada empresa son reales en función de los salarios pagados, en función de la existencia real de esas empresas. Sin embargo, hasta donde tengo entendido, los recursos con que cuenta la tesorería de la Seguridad Social, entiendo que son limitados y no le permiten tener el equipo de supervisión, de seguimiento a este elemento tan importante del sistema. Yo creo que como solución ahí hay que evaluar si los recursos que está recibiendo hoy la tesorería de la Seguridad Social son suficientes para ejercer su papel de, digamos, rector de la captación de recursos, que es un elemento clave en la sostenibilidad del sistema. Plácido, los planes de pensiones van a cerrar este año con cerca de 300.000 millones de pesos. Como corredor de seguros, importante y como un especialista en la materia, ¿cómo tú valoras esta cuenta de capitalización individual? ¿Cómo tú valoras el parte de reparto que queda? En sentido general, ¿cómo valoras el sistema en cuanto a pensiones? El sistema de pensiones es muy interesante y aunque nosotros los corredores de seguros no tenemos una participación directa en el sistema, ya que no está la figura, o sea, no ha sido implementada la figura del promotor. ¿Pero por qué no, Plácido? Es un asunto tal vez en la práctica porque te le dan servicio al cliente. Sí, ese es el tema más importante. Nosotros, el cliente indudablemente que cuando les da el servicio de salud, el servicio de seguros en sentido general, pues cuando tiene una necesidad que le parece relacionada, y ahí entra la parte de riesgos laborales y la parte de pensiones, pues viene a uno como su consultor, como su asesor, a que le guíe. Y ahí creo que hay una necesidad de que de alguna manera nosotros estamos dando ese servicio. Y creo que hay dos cosas que debemos enfocar en el sistema de pensiones. Primero está, como tú mencionas, la cantidad de recursos que está generando el sistema. Estará cerca de los 300.000 millones de pesos al cierre del año. Eso es una cifra significativa. Hay que velar por cómo ese dinero está siendo utilizado para que genere el mejor
retorno, el mejor crecimiento posible a esas cuentas individuales de cada afiliado y que pueda contribuir de alguna manera que al final, al llegar el momento del retiro, ese empleado que ha estado contribuyendo y ese empleador que ha estado contribuyendo más que el empleado, porque el empleador contribuye con alrededor de un 70% de ese fondo y el empleado alrededor de un 30%, pues que la pensión que se reciba sea razonable. Eso es por un lado. Por otro lado, creo que hay una buena oportunidad de mejora en cuanto a la agilización de los procesos para la concesión de una pensión, sobre todo en este tiempo, cuando el sistema aún no está maduro. No tenemos pensiones por edad avanzada, sino básicamente por enfermedad, por muerte. Sin embargo, el proceso que hay que seguir para obtener la pensión suele ser muy difícil de llevar, sobre todo, de nuevo, para las personas de más bajo nivel. Hay que generar mucha documentación, hay que generar muchos procesos, y ahí creo que esa persona, ese empleado que recibe algún tipo de asesoría nuestra, que recibe mucha asesoría nuestra en la parte de salud y que le damos el soporte, necesitaría también algún soporte en el área de pensiones para hacer más fácil el proceso y que se pueda recibir la pensión en definitiva. Por otro lado, otro gran reto que tenemos en República Dominicana, donde los que estamos en el sector produciendo seguros, pero una pregunta, ¿cómo ustedes están analizando lo que ya llegamos al primer lugar, que son las muertes por accidentes de tránsito? Si bien es un dolor de cabeza en la parte financiera del sector seguros, pero también en que eso genera el que muchas veces el lesionado, al no tener un seguro de vida, la familia queda en indigencia casi total. O sea, ¿cómo ustedes están analizando estos fenómenos? Ese es un problema muy serio y que tiene definitivamente, cuando uno mira la cifra que los expertos asignan a esas muertes, cómo pesa eso en la economía, es impresionante ver lo que significa esas muertes. Perder gente, principalmente en edad productiva, en esas cantidades, aparte de lo que significa las pérdidas materiales o de lo que significa familias que se quedan sin la cabeza que provee el sustento. Eso es realmente impresionante. Ahora, eso tiene, creo que una sola explicación, y es, no se cumple la ley. O sea, aquí simplemente la gente puede manejar como quiere, aquí se puede, empezando por las propias víctimas, porque aquí de esas muertes, la gran cantidad de víctimas la provee las personas que andan en motocicletas. Pero aquí se hacen a veces operativos de esto, pero el uso obligatorio del casco protector, el uso de vehículos en buenas condiciones, nada. En la calle, ¿cómo se maneja? Si puede violar un semáforo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ahí hay todo un elemento común, cumplimiento de la ley. No se cumple la ley y yo creo que eso contribuye enormemente a que tengamos ese penoso primer lugar o segundo lugar en el mundo en caso de muerte por accidente de tránsito. Plácido, pero nosotros como sociedad somos muy permisivos en no cumplir las leyes, porque por ejemplo, en Seguridad Social, la ley 8701 en su artículo 6 establece que la seguridad social debe impartirse como una materia en la escuela, en la educación media, en la educación primaria. No se hace. Las leyes nuestras en tránsito establecen sanciones y no se cumplen. ¿A qué se debe que tengamos tan buenas leyes y que no hayan sanciones? Eso es muy difícil. Yo creo que ese es un tema de análisis que hay que dejarlo tal vez a los psicólogos o a los psiquiatras. ¿Qué ocurre con eso? Porque es como si viviéramos todos en una especie de círculo vicioso. Parecemos que vivimos en un circo. O sea, parece que no le importa a nadie lo que ocurre aquí. Si la ley no se cumple, solamente nos preocupamos si nos la aplican a nosotros la ley, entonces nos quejamos, pero cuando vemos que alguien no la cumple, tampoco llamamos la atención. Los mismos gobiernos permiten una situación muy según sea la situación en la aplicación de las leyes. No se quiere tocar a sectores porque ese sector es importante, ese sector tiene mucha capacidad de hacer ruido
o el otro. O sea, es un asunto de que pareciera que el cumplimiento de la ley no le importa a nadie. Sin embargo, una sociedad donde no se cumple la ley es signo de que vamos caminando hacia una situación que muy probablemente no sabemos cómo va a terminar. Un lugar, una sociedad donde no hay reglas o donde las reglas que hay no se cumplen, eso es sumamente peligroso y a la larga, en algún momento, vamos todos a pagar por ese laissez-faire con que vivimos. Bien, Plácido, nosotros queremos agradecerte que hayas aceptado esta invitación y hemos dejado fuera a Marx, Franco y Acra para una próxima entrevista, porque hay que hablar de un corredor importante, cuáles son los valores agregados que ustedes le ponen a sus clientes y cuáles son las expectativas que usted tiene en este mercado, un monstruo como es Marx, incidiendo aquí en la República Dominicana. Así pues, que gracias. te invitamos un día de esto. Cuando lo quiera, estoy con ustedes de nuevo. Bien, amigos televidentes, hemos tenido el placer de contar con la presencia hoy del amigo Plácido Rosa, que es vicepresidente de Marx, Franco y Acra. Como siempre, les agradecemos su permanencia con nosotros y les invitamos a Otro Mundo del Seguro la próxima semana. Gracias por preferirnos y hasta entonces.